Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Itzel de la Rosa Sánchez, alumna de la Universidad Abierta de Distancia de México de la carrera de Nutrición Aplicada. Estoy en la materia de Fisiopatología 3. Vamos en esta entrega a hablar de la sepsis. Las definiciones. ¿Qué es la sepsis? Es un síndrome integrado por numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección, sospechada o documentada clínica o microbiológicamente con uno o más de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? La inflamación localizada es una respuesta fisiológica de protección estrechamente controlada por el organismo en el lugar de la lesión. La pérdida de este control local o la presencia de una respuesta superactivada condiciona una respuesta sistémica que se identifica clínicamente como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SRIS por sus iniciales, y se caracteriza por ser una reacción proinflamatoria anormal y generalizada que se presenta en órganos a distancia de la agresión inicial. Los síntomas que caracterizan la respuesta inflamatoria sistémica es frecuencia cardíaca mayor que 90 latidos por minuto, temperatura mayor que 38 grados centígrados o menor que 36 grados centígrados. Los leucocitos con valores por encima de los 12.000 o por debajo de los 4.000, o leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras. Y frecuencia respiratoria mayor que 20 pCO2, menor que 32 milímetros de mercurio. Se debe cumplir al menos 2 para poder diagnosticar la sepsis. Los criterios y fases. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar la sepsis. La alteración del estado mental. 2. Edema significativo o balance hídrico positivo, mayor que 20 mililitros por kilogramo en 24 horas. O hiperglucemias, la glucosa en sangre mayor a 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Leucocitos mayor que 12.000 o menor que 4.000. Número de leucocitos normal con más del 10% de formas inmaduras. Proteína C reactiva mayor que 2 veces el valor normal. Procalcitonina mayor que 2 veces el valor normal. Situación de sangre venosa mixta. SBO2 mayor que 70%. O índice cardíaco menor que 3.5 litros por minuto. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto o temperatura de 38 grados centígrados o menor que 36 grados centígrados. Entonces, un acrónimo que encontré que es sepsis, sentir que te vas a morir. Escalofrío, dolor muscular y fiebre. Piel morada o pálida. Si orina poco en el día. Insuficiencia o dificultad respiratoria y síntomas neurológicos como confusión. Son el conjunto de signos para diagnosticar la sepsis. Menciona las 2 fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase EB, también denominada como fase de hipometabolismo o choque,
Se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios observados durante la fase EP se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco y con ello disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal, todo ello asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. Menciona las dos fases del estrés metabólico. La segunda fase es la fase flow, conocida esta como la fase de hipermetabolismo. Se desarrolla en el periodo post-reanimación, luego alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Durante esta fase existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, el transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observa en esta fase un estado de hipermetabolismo, dado por el aumento del gasto energético y con ello del consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Se ha reportado que el gasto energético alcanza un pico entre los 3 y 4 días después de ocurrido un trauma, para después disminuir progresivamente. ¿Cuál es el incremento del gasto cardíaco de una persona con sepsis? El gasto energético suele incrementarse entre 1.5 y 2.0 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero suelen observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés al que esté expuesto el paciente. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es la alteración del funcionamiento de dos o más órganos durante la falla orgánica múltiple. Es una complicación de la sepsis que puede aumentar la mortalidad. Algunos de los órganos del sistema, de órganos y sistemas que están en riesgo en una disfunción orgánica son el aparato respiratorio, el renal, cardiovascular, neurológico, hepático, el hematológico, gastrointestinal, endotelial o metabólico, son los más propensos. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, con la consiguiente acidosis metabólica. Disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, incrementar la producción hepática de urea y con ello la elevación de los valores de la misma en la sangre del paciente, agravando la desregulación del medio interno y añadiendo el riesgo en una encefalopatía hepatoamoniacal. Disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos y el desarrollo de la hipertrigliceridemia. La intervención nutricional. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Debe formar parte de las medidas de tratamiento del paciente séptico, aunque no se ha demostrado de forma concluyente que el soporte nutricional mejore la supervivencia o prevenga las complicaciones de la sepsis. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? La nutrición enteral puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana. Para muchos, el evento desencadenante de la disfunción orgánica. El inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, esto es dentro de las primeras 24 o 48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente.
¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? También es importante considerar el riesgo de isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en el paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. La perfusión esplácnica puede verse comprometida en situaciones de hipotensión arterial, pero la incidencia publicada de isquemia intestinal asociada a la nutrición enteral suele ser baja. La nutrición completa o atrófica. Justifica tu respuesta. Como en otras categorías de pacientes críticamente enfermos, siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera, la vía enteral es la elección sobre la parenteral, porque se han observado beneficios de esta práctica sobre objetivos secundarios tales como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminución de los días de internación en la unidad de cuidados intensivos y el hospital. Entonces, la nutrición enteral aquí tiene algunas ventajas sobre la nutrición parenteral. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? Estas guías de nutrición son en realidad distintas técnicas que sirven en un mismo objetivo, nutrir al paciente. Lo que finalmente ha quedado claro es que la vía parenteral no debiera utilizarse si la enteral es suficiente. Es recomendable solo cuando el paciente tiene comprometido el sistema digestivo y no puede usarse la vía enteral. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Los aportes de macronutrientes, carbohidratos son 50%, que puede de gramos por kilogramo por día, serían de 5 a 6 gramos por kilogramo al día. Los lípidos, el 30% de la dieta, de 1 a 2 gramos por kilogramo por día. Y las proteínas, del 20%, de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Y bueno, por mi parte es todo. Estas son mis referencias bibliográficas y nos vemos en el siguiente momento. Bueno, nos escuchamos.